Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada. Mi nombre es José Ángel Domínguez y la defensora de las audiencias de Radio Educación es la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien siempre es un placer saludar. Ana C., ¿cómo estás? Muy bien, y con mucho gusto de saludar a todas nuestras audiencias, a ti, a nuestro equipo de producción y a nuestro invitado de hoy. Claro, tenemos un tema súper interesante de actualidad, por supuesto, que tiene que ver con lo que sucede en el mundo, con invasiones, con guerras que jamás desearíamos, pero en un momento llegaremos a eso. Les proporciono primero los medios en los que pueden contactar a esta Defensoría de las Audiencias. Hay un correo electrónico, audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos antes de Musk, no ya en la era de Musk, @audienciasre, y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Y mi querida Ana C., el tema, bueno, nos preocupa a todos de alguna manera, que es lo que sucede en el mundo. Y lo que sucede en el mundo, no solo en nuestro país, es complicado y es sobre todo de manera principalísima la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, y déjame, nada más me regreso un segundo a decirle a Laura Elena Morales que le vamos a pasar su recado a Ana Leticia Vargas o lo vamos a intentar, ¿no? Lo más que se pueda, y también a Gloria Perales agradecerle su propio agradecimiento. Efectivamente, como decías, después de la pandemia, ahora la guerra de Rusia contra Ucrania está modificando, en nuestra opinión, sustancialmente, pues muchas de las rutas que siguen y seguían las naciones, la geopolítica planetaria cambia, se transforma, y yo siento que leo, que dependiendo de cuán cerca o lejos estén los países, las personas, las familias, las amistades, las reacciones se han ido acomodando en función del impacto directo que tiene esta guerra en contra de la humanidad en general. Pero esa lectura me preocupa, que está siendo impermeable para ver cómo se están resquebrajando todos los derechos humanos, los derechos a la información, y no se ha apalabrado adecuadamente. Debo decir que coincido en un chat que ya nos explicará mejor el doctor Mayer Folks de qué se trata ese chat, pero es un chat que no es un grupo específico con una ideología única, ni mucho menos. Es un grupo de grupos o hecho por una pluralidad muy plural, pero coincidimos en una cosa, en que se está soslayando las violaciones tremendas a los derechos humanos. Entonces, somos audiencias, ¿no? En el término mayúsculo, somos audiencias de esto que está ocurriendo. Y sin embargo, no estamos reaccionando como audiencias responsables. Déjenme abrir el espectro de los derechos humanos y las audiencias y la relación para preguntarle, primero que nada, a nuestro filósofo invitado, psicoanalista, experto, ¿por qué no estamos reaccionando suficientemente ante esto? Benjamín Mayer Fox, bienvenido, gracias por tu tiempo, es un placer. Ahí está la pregunta puesta en la mesa. Disculpa la interrupción, ya estabas encarrerado. No, muchas gracias, José Ángel, Ana C. Realmente es un placer estar aquí. Quiero saludar a todo el auditorio. Para mí, Radio Educación siempre ha sido entrañable. Tengo miles de recuerdos de toda la vida y es muy especial estar aquí con ustedes para hablar además sobre este tema pues tan candente, tan sensible. Quiero aclarar que yo hablo absolutamente como un ciudadano de a pie, y si me he atrevido a presentarme a esta honrosa invitación recibida, pues más es por inquietud que por experticia, pero pues al menos a mí me ha permitido ya pensar algunas cosas que espero poder compartir con ustedes. Creo que es muy importante lo que ustedes preguntan y lo que están planteándose con este programa. En primer lugar,
mi sensación es que en estos lares, en nuestro país y probablemente en América Latina toda, estamos asistiendo a este evento que es de unas magnitudes verdaderamente, bueno, planetarias e históricas. Creo que no exagero en ninguno de esos dos aspectos, en ninguna de esas dos coordenadas. Asistimos bajo sordina, con una sombra, me parece que tiene que ver por un lado con la discursividad de la cobertura a la que tenemos acceso en nuestra lengua, y por otro lado con una inquietante pues presencia, voy a decir virtual, y que tiene que ver con el hecho de que hemos vivido tan bajo el yugo del poder norteamericano, que es el imperio al que nosotros históricamente nos hemos enfrentado, que fácilmente pensamos que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, y por lo tanto Putin, el putinismo, esta Rusia, bueno, que ha demostrado pues ir más allá de todas las fronteras, y de las pocas que todavía quedaban en pie y que podíamos imaginar. Digamos que esta Rusia goza de un apoyo en buena medida por vía negativa, simplemente por ser oponente del poder norteamericano, de lo que se llama Occidente, de un modo para mí particularmente inquietante, que nos recuerda al apoyo popular que tuvo el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, justamente por oponerse a Estados Unidos. Entonces, para tratar de ser muy concreto en la respuesta a esta pregunta fundamental que lanzas, Ana Cecilia, yo creo que, por un lado, nuestra cobertura está enfocada de un modo que no nos permite un acceso tan directo, tan preciso, tan cristalino como yo quisiera que pudiera ser. Y por otro lado, en el orden de las opiniones políticas y de las mediaciones, en las discusiones personales, en el ánimo público y demás, creo que asistimos a una recepción distorsionada justamente en función de estos derroteros ideológicos y geopolíticos que ya mencioné. Y creo que, por lo tanto, entender lo que pasa y hacer camino para aclarárnoslo está resultando particularmente complejo. Sería lo que diría yo en este punto. Claro, particularmente complejo, mi estimado Benjamín, porque son muchas los temas que se tocan transversales. Hablamos de derechos humanos, de la diversidad, de cómo la información puede ser utilizada como un arma, de cómo estamos tan cerca de un imperio y subyugados o constantemente en guerra contra él por ser nosotros mismos. Y en esta, de caldo de cultivo de tantas cosas, miedos que se filtran, que si la guerra nuclear, cosas que llegan a través de los medios y que luego nos hacen, pues a lo mejor no tener claridad en nuestro punto de vista. ¿Qué opinas en este sentido? No sé si soy claro, querido. Pues sí, es que creo que estamos sujetos a la clásica trampa de los peores autoritarismos. Y en este punto me estoy refiriendo específicamente al ejercido por Putin, y es que como con los campos de concentración y de exterminio nazis, porque son el ejemplo más extremo, a quien llegaba ahí se le decía, es que aunque narres lo que está pasando aquí, nadie te va a creer, porque es inverosímil. Y entonces hay una serie de cosas que han pasado, por ejemplo, el tema nuclear, por ejemplo, el uso de la amenaza del armamento nuclear para conducir una guerra de esta naturaleza, o la conducción de un ataque militar a lo que ha sido, la central nuclear más grande de Europa,
que aunque uno lo narre y aunque uno lo piense, no termina de poder asimilar la dimensión ni cuantitativa ni cualitativa de lo que eso implica. Y remito esto a esta trampa autoritaria porque creo que es efectivamente una manera pues de someter a un cuatro mental, vamos a decir, a la audiencia. Me gustó esa figura, Ana Cecilia, es decir, a la audiencia y a la eventual inteligencia que se pregunta qué posición tomar, qué hacer, cómo responder frente a escenarios como estos, y que bueno, que son, digamos, afrentas de unas dimensiones que fácilmente lo dejan a uno absolutamente pasmado. Y creo que los medios tienen en este sentido un reto enorme de manejar esa información sin propagar lo que son en efecto armas informativas, formas de manipulación, formas de terrorismo informativo, y al mismo tiempo que digamos que están acompañadas, lo sabemos bien, por esfuerzos propagandísticos ya muy sutiles, muy madurados. Yo me acuerdo cuando se reía uno hace algunas décadas de las investigaciones y los esfuerzos en materia de lo que se llamaba el lavado de cerebro, y uno se reía un poco, pero debo decir que a partir del influjo de los medios digitales y de una sofisticación muy grande que ahora se ejerce en la manipulación pública de la información, creo que estamos ante un caso masivo de lavado de cerebro, que no es más que un manejo manipulatorio de la información y del rumor sistemáticamente compartido. Y decías audiencia, pero déjame insistir en derechos de las audiencias, siempre decimos audiencias en plural porque, y siempre suscita también en algunos una suerte de inconformidad y pregunta, y eso está bien, es parte de lo que hace el lenguaje, ¿no? Pero porque somos una bola plural o aparentemente lo somos. Tú dijiste, y por eso me parecía muy importante recuperar tu voz en este espacio, que el relato se estaba quedando corto y convencional, cuando menos, y lo acabas de decir de otras muchas maneras también. Entonces, si estamos fallando tan estrepitosamente y tan lamentablemente como medios de comunicación en todos lados, o casi en todos lados, y sobre todo en estos lados que están tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, o ¿no? tan cerca de lo que acabas de explicar, y tan ideologizados y tan con todas estas distorsiones que tenemos. Y de por sí la noticia internacional nunca se ha cubierto ni muy bien, ni mucho, ni de manera muy contextualizada. Y en este momento, más que nunca, el derecho a la información, en mi modesta opinión, quiero escuchar la tuya, pero seguramente sí, se está vulnerando por falta de contexto, por falta de historia y porque sobra la ideología. O sea, es una otra manera. Es decir, todos los periódicos estarían felices de decir diario si hay bombazo y de en dónde hubo bombazo, aunque sea en un rincón, si son latinoamericanos, ¿no? En Europa, si hay muertos, etcétera, pero pues es el relato chato y convencional, es lo que no permite entender que deberíamos estar parados de manos toda la humanidad impidiendo que haya esto, ¿no? Que se esté dando esto. La pregunta es, ¿cómo hacerle para que las audiencias, y esta es una preguntota, pero y apelo a tus habilidades y capacidades psicoanalíticas, pero ¿cómo hacerle para que las audiencias o nosotras y nosotros como audiencias podamos tomar la rienda de este contenido también? Porque sí se puede. Sí, a ver, es una pregunta enorme porque el problema es enorme y el reto es gigantesco. Y cuando uno dice que los medios se quedan cortos, no es porque uno desprecia los medios, sino porque la asignatura de pensamiento y quizá conceptual que está en juego es verdaderamente gigantesca. Y yo se los quisiera plantear en los siguientes términos. Desde luego que me sumo a tu apunte sobre las audiencias en plural,
Desde luego que me sumo a la sensibilidad y a la atención que tiene que ver con los derechos de las audiencias, además de los derechos humanos tan mancillados en el terreno, en Ucrania y de tantísimas maneras. Yo creo que para entender la enormidad de lo que está pasando, hay que aludir en primer lugar a que creo que es claro para todos de muchas formas que estamos en el momento de una profunda crisis civilizatoria, de que hay instituciones, hay ideales, hay ideas, hay experiencias que dábamos por sentadas y que estuvieron en una situación de estabilidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que de pronto, como decimos cotidianamente, han valido queso. Es decir, se han vuelto completamente, se han desfondado, ya no queda de ellas más que un guiñapo, y eso incluye, por cierto, los derechos humanos y en algún sentido el sustento mismo de los derechos de las audiencias. Es decir, que estamos ante un reto gigantesco porque lo que está haciendo agua por todos lados es este orden mundial que quizá podríamos con más precisión caracterizar como un desorden mundial, el de la posguerra, que era correlato del marco de los derechos humanos y por lo tanto de la operación de espacios como este mismo que estamos ahora compartiendo y que tenían un papel de mediación, de acompañamiento, digamos, de la gobernanza internacional y nacional, y que en algún sentido, y se ve muy claramente cuando uno sigue a los ideólogos que acompañan a Vladimir Putin, la guerra que ellos narrativamente están dando es contra ese mismo sistema. Es decir, que no es una guerra simplemente contra otro país o contra esos supuestos nazis, que desde luego que hay en Ucrania, pero los hay también en Rusia, y el propio Vladimir Putin es probablemente el mayor líder de los neofascismos a nivel internacional. Desde luego que es el mayor líder del integrismo blanco y del supremacismo a él asociado, y por lo tanto que diga que la invasión a Ucrania es como para purificar al país del nazismo ucrano es, digamos, es una figura de pensamiento absolutamente oprobiosa, y desde luego contradictoria y paradójica por donde se le vea. Pero a lo que voy con esto, para no enredar demasiado, es que cuando uno lee a Alexander Dugin, por ejemplo, que es uno de los filósofos de cabecera de Vladimir Putin, digamos, vemos exactamente el mismo desprecio del cosmopolitismo, del mundo de los derechos humanos. Hay críticas abiertas y explícitas a los derechos humanos que Alexander Dugin ensaya. Él lo ve muy en la veta de lo que conocimos más de cerca a través de Donald Trump y de muchos otros regímenes autoritarios, incluso en América Latina, de diverso signo político, donde parece que toda esa institucionalidad de los derechos humanos, de las instituciones descentralizadas del Estado y de un montón de otros elementos e instancias que fueron desarrollados a lo largo de muchísimo tiempo y que si bien han tenido problemas, porque pues no hay institución sin problemas, no hay sociedad sin problemas, de algún modo se ha tomado y se grita que perro con rabia mejor matarlo en vez de curarlo. Es decir, que todos estos desperfectos, incluso del propio ámbito, de la propia institucionalidad de los derechos humanos, los propios organismos internacionales, que por supuesto son objetos y deben ser objetos de crítica, lo mismo que este desorden mundial de la posguerra, parece que ha sido mejor simplemente aniquilar estas instituciones
tratar de asesinar los discursos mismos que sostienen a estos derechos, que tratar de reformularlos tomando en cuenta la complejidad del mundo y de la sociedad contemporánea. Lo que quiero decir entonces es que es de una tal enormidad conceptual y factual lo que estamos viendo, que diría que un espacio como este mismo que estamos compartiendo está puesto en entredicho por la ideología desplegada por Vladimir Putin, por Alexander Dugin y por todos aquellos que están reconstruyendo una ideología, digamos, de un zarismo contemporaneizado, en donde aparentemente Ucrania pues no tendría ningún carácter nacional, es simplemente el patio trasero de una gran Rusia que está en vías de recuperar su glorioso pasado, y en nombre de eso, que no es más que pues un neofascismo que como todo fascismo es una especie de revolución fallida, porque responde al malestar de la época sin transformar las condiciones, simplemente acentuándolas y cambiando quien está al mando y quien ejerce la autoridad absoluta en este sentido totalitario que estoy destacando. Todo ese edificio justamente cuestiona las lógicas y las prácticas mismas como aquellas que nos ocupan en este momento. Entonces, es casi como que yo, como entrevistado, les devolvería la pregunta por vía de lo que estamos viviendo, de, bueno, ¿cómo creen que podemos responder ustedes y nosotros, audiencias, a esta afrenta tan gigante y a un problema tan gigante conceptual de una reinvención necesaria que tan urgente se torna tomando en cuenta estos acontecimientos? Vaya pregunta de regreso que habría que madurar, reflexionar. Son muchos temas muy complejos. Esta crisis civilizatoria de la que hablas, Benjamín Mayer, que es compleja, que está aquí ya encima, que es el cambio climático, que son las dictaduras, que son esta geopolítica nueva. Decía Ana Cecilia, contextos contra ideologías, y los medios públicos, nos preguntamos, y las nuevas tecnologías también tienen dueños. Vemos a Facebook, vemos a Twitter, y entonces los ciudadanos, ¿cómo realmente nos articulamos? ¿Cómo? Lo veo complicado, mi querida Ana C., defensora de las audiencias de Radio Educación. Yo sí tengo una última pregunta, espero que nos dé tiempo, porque quería decir, al final de cuentas ha habido un proceso jurídico complicado. Te comento, Benjamín, lo saben nuestras audiencias, algunas que nos han seguido, que tiene que ver con los derechos de las audiencias en el país, fíjate, y que han estado atrapados en una cortina de humo que no viene al caso, pero que en el fondo es muy interesante lo que se pelea y lo que se ganó por parte de los defensores de las audiencias, que es nuestro derecho a defender derechos. Me encanta que se ve con toda claridad cuando la transversalidad, universalidad y cómo los derechos humanos se entreveran y entretejen, y no hay uno sin otro y no hay otro sin uno. Porque si bien los derechos de las audiencias se descuelgan y desprenden del derecho a la información, y de ahí está inserta la libertad de expresión, etcétera, clarísimamente se ve de inmediato, lo primero que pasó, te acordarás mediáticamente hablando en Rusia misma, fue la censura, clausura y persecución directa de quien informara críticamente. Esto, y haces bien en apuntar que en Radio Educación y en un medio público se tiene toda esta libertad, y que este espacio mismo estaría en entredicho, porque sí han pasado por aquí opiniones también en términos de lo que tú planteaste, y va a haber a partir de tu voz y este programa, seguramente que sí estamos del lado ¿no? En esta parte de achatar. Y la pregunta que yo sí te tengo es, a ver, si tú ahorita nos dieras 10 tips para leer, contextualizar y entender por lo menos la introducción, ya dijiste Alexander Dugin, pero es decir, ¿cómo si nos tuvieras que dar como receta 3, 4, 5 referencias clave para que no se nos vaya, digamos, no dejemos pasar el tema
esto que está pasando, pues porque salió de coyuntura o porque aparentemente no nos pega directamente. Es decir, ¿cómo suscitas en las audiencias decirles, decirnos, ojo, lean esto, oigan esto y esto, ¿no? Para que vean la dimensión y la complejidad del problema y por qué significa que sí estamos en una crisis de esta profundidad, en un problema de esta naturaleza. Bueno, pues menuda faena me planteas, querida. A ver, por un lado hay pues la gama metodológica de pues la verificación de las fuentes, de, digamos, toda esa gama clásica de pues de una lectura responsable, de una lectura informada, de una investigación que tenga pies y cabeza. Al mismo tiempo, creo que la esfera digital nos trae un montón de nuevas condiciones que tienen que ver con la multiplicación de las fuentes de información, del rumor que ahora circula como la velocidad del rayo, de la desinformación, del boca en boca, y yo creo que eso plantea un siguiente nivel que, por un lado, intensifica la importancia de verificar las fuentes y demás, pero yo creo que cualitativamente tendríamos que preguntarnos qué instrumentos nuevos debemos de tomar en cuenta. Hay, por ejemplo, registros más en lengua inglesa que en lengua española, hasta donde yo conozco. Hay ahora sitios que se encargan de verificar a otros sitios y que de algún modo son legitimadores, no porque digamos, coincidan necesariamente con las opiniones, pero porque se sabe, digamos, cuál es el origen, cuál es digamos, la construcción de un medio, de un emisor de noticias, y hay un creciente número de sitios de internet que se dedican a la verificación de noticias, y muy pronto, más o menos en 3 minutos, vamos a tener que empezar a hacer esto con videos, hablando del deepfake y de un montón de otras técnicas que nos van a enfrentar al hecho de que aunque veamos con nuestros propios ojos un video que parece verosímil, en realidad todo esto pues ya podrán ser fácilmente falsos. Hubo algunos escándalos interesantes en ese sentido durante las campañas Trump. Por ahí hubo un video famoso de Hillary Clinton en donde aparecía como si estuviera borracha, y todo eso, por cierto, que parece simplemente una gama de ejemplos de la época, tiene también que ver con la intervención rusa en el tejido informativo de la elección norteamericana. Entonces, pues no me voy a poder extender, pero diré que por un lado son las herramientas clásicas de la responsabilidad en el acceso a la información, y por otro hay que empezar a pertrecharse en los medios digitales con las respuestas que dentro de la misma esfera digital han respondido a las nuevas condiciones. Benjamín Mayer, menudo reto tenemos como audiencias, como ciudadanos, como personas en este tiempo extraordinario que nos ha tocado vivir y cambiar, ojalá para mejor. Te agradecemos tu tiempo. Yo creo que esta conversación tendrá que continuar próximamente, pero por lo pronto, gracias por tu disposición a compartir con las audiencias de la radio pública tu punto de vista. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y espero que efectivamente podamos seguir platicando. Seguro que sí. Pues no me resta más que agradecerles, invitarlos a que se queden en la Radio Pública de México, en Radio Educación, y que la próxima semana, el miércoles a las 5, nos sintonicen en vivo. Por cierto, este es el último programa que hacemos desde esta disque normalidad online, así que los esperamos el próximo miércoles en vivo. Todo el equipo de Radio Educación estaremos de manera presencial, ahora sí, mi querida Anacé, en las instalaciones de Ángel Urraza 622. Exactamente, gracias.
Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.